es acerca de la iglesia. Y hemos titulado este sermón, Las funciones de la iglesia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. ¿Cuál es el tema? Las funciones de la iglesia. Amén. Antes de que se siente, ¿alguien podría mencionar cuál es alguna de las funciones de la iglesia? Hablen ahora o callen para siempre, ¿ok? ¿No se le viene a la mente alguna función de la iglesia? Orar los unos por los otros. Orar unos por los otros es una función de la iglesia, claro que sí. ¿Alguien más? Medite, piense un poquito. Porque vamos a hablar de las funciones de la iglesia, amén. Para saber qué tan importante es la iglesia y qué tan importante somos nosotros. La iglesia la formamos usted y yo. Sabe que a veces decimos, voy a la iglesia, pero lo correcto es, voy al templo a reunirme con la iglesia, amén. Un día mi esposa me dijo, oye, vamos a ir a limpiar la iglesia. Le dije, no, ya la iglesia está limpia por la sangre de Jesucristo. Vamos a ir a limpiar el templo, que es diferente. Y le dijo, ¿qué no es la iglesia? Le dije, no, la iglesia somos tú y yo y los hermanos, ¿verdad? Pero decimos, vamos a limpiar la iglesia. No, la iglesia ya está limpia, ¿verdad? Entonces tenemos que entender lo que es la iglesia, pero esta tarde vamos a comprender de una manera más clara, más específica, las funciones de la iglesia. Y para eso quiero invitarlo a que abramos nuestra Biblia ahí en el primer libro a Timoteo, o la primera carta, como le conozcamos mejor, y vamos a ir al capítulo 3, y vamos a estar leyendo versículo 14 y versículo 15, amén. Y voy a tomar como base para este sermón estos dos versículos de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 14 y verso 15. ¿Ya lo tienen ahí? Sí. Ok, muy bien. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Usted me sigue ahí con su vista. Y dice así la bendita y poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que es la iglesia, hermanos? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Si hay alguien que tiene la verdad, somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Claro, por supuesto que hay muchas iglesias falsas que en vez de tener la verdad, lo que están compartiendo ahorita son mentiras que no concuerdan en lo absoluto con la palabra de Dios. Pero la iglesia verdadera, ¿verdad?, es baluarte y columna de la verdad, o de las verdades de la palabra de Dios. Pueden ocupar sus lugares, ¿amén? ¿Alguien más se animó, en decir alguna de las funciones de la iglesia? ¿Ya pensó un poquito? Predicar. ¿Quién dijo predicar, hermano Pelayo? Predicar, ok. Muy bien. Muy bien. ¿Mande? Asistir. Enseñar. Ok. Ahí ya le van dando al clavo, ok. Amar. La iglesia en sí tiene muchas funciones. Muchas funciones. Si usted había pensado que la iglesia no tiene funciones, de acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia tiene variación o muchas funciones. Amén. Entonces, uno de los temas más sobresalientes en el Nuevo Testamento es la iglesia. Es decir, en las diferentes cartas recalca y una otra vez la importancia de la iglesia. Y podríamos hacer tres preguntas, ¿verdad?, en forma de introducción. ¿Qué es la iglesia? ¿Verdad? ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles son las funciones de la iglesia? Todas estas y otras muchas preguntas las estaremos contestando de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, iglesia.
la iglesia se presenta tan importante en las Sagradas Escrituras, es verdad que a tal grado que Cristo murió por la iglesia. Entonces, eso nos da a entender la importancia de la iglesia. Y esto lo confirma Efesios capítulo 5, verso 25. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, hermanos. Entonces, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es algo importante que las Escrituras registran una y otra vez, y especialmente en el Nuevo Testamento. Amén. Por eso vamos a discutir, o mejor dicho, vamos a exponer las funciones de la iglesia. Pero para ser iglesia debe de cumplir con ciertas funciones, y todas ellas muy importantes. Muy importantes, hermanos. Amén. Si estamos aquí, ¿verdad? No se me fueron, ¿verdad? Gloria a Dios. Échenme porras para no desanimarme, amén. Aunque no estoy desanimado, amén. Decía que cada una de ellas es importante y ninguna de ellas puede ser enfatizada más que la otra. Todas ellas representan una área que es vital en la iglesia, hermanos. La iglesia, menciono o repito o reitero, tiene muchas funciones que desempeñar, pero por esta ocasión voy a hablarles solamente de 5 funciones, que en lo personal creo yo que son las funciones fundamentales que debe de ejecutar la iglesia o debe de practicar la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia o al referirme a la iglesia, no me refiero solamente a algunos cuantos hermanos, sino a toda la iglesia en general, a esta congregación, otra congregación de aquí de Odessa, de Argentina, de Chile, todas aquellas congregaciones que componen la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Me está siguiendo el hilo? Sí, no he perdido el hilo, ¿ok? Aleluya, gloria a Dios. Sonría que Cristo le ama. Entonces voy a mencionarles 5 funciones de la iglesia, ¿ven? Y esperamos que al final del sermón vamos a hacer una evaluación a ver si como iglesia estamos desempeñando estas funciones, las cuales el Señor quiere que desempeñemos. Amén. Y una de las funciones de la iglesia es la de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esa es una de las funciones de la iglesia, hermanos. Hoy en nuestros días, lamentablemente y tristemente, algunas congregaciones se han encerrado en ciertos programas que son buenos para la iglesia, pero que no es una de las funciones que recalca la palabra del Señor. Y esa es una de las funciones, podríamos decir que la función primordial de la iglesia es proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos hablan del Señor Jesucristo en sus trabajos? Es nuestra función hablar, hermanos. ¿Sabe de que cuando yo me convertí al Señor, allá en Juárez, en Juaritos, como decimos los de Juárez, aunque no soy de Juárez, ¿verdad? Íbamos en los camiones de los parques. Me acuerdo que una vez estaba brand new, yo, ¿verdad? Estaba brand new, nuevo en el Evangelio. Oye, y luego me aventaron a predicar en el parque. Y luego le dije al hermano que me dijo, oye hermano, dijo, usted nomás diga lo que Cristo ha hecho en su vida y el resto el Señor se va a encargar. Y ahí está el hermano y la gente se detenía a escuchar, hermanos. Yo tenía como unos 4 meses de recién convertido y me aventaron así luego, hermano. No me dijeron si a ver si quería o si podía, no. Hermano, a usted le toca predicar el Evangelio. Le dije, ¿dónde, hermano? En el parque, ahorita vamos para el parque. Nos fuimos para el parque, nos subíamos a los camiones y predicábamos el Evangelio. Entonces, esta es una de las funciones de la iglesia, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Porque si la iglesia no lo proclama, entonces ¿quién va a proclamar el Evangelio? Aleluya, santo Dios. Entonces es deber suyo y deber mío como iglesia cumplir con esta hermosa función de la iglesia, proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? El imperativo, ¿verdad?, de la proclamación que Cristo dejó a la iglesia y que generalmente lo conocemos como la gran comisión, que aparece ahí en el capítulo 28 de Mateo. Y yo quiero darle lectura, el verso 19 y el verso 20 dice: por tanto, o sea, esta es una orden, ¿verdad?, que Cristo le dio a los primeros discípulos.
Y esta orden no fue solamente para los discípulos en los tiempos de Cristo. Esta orden es para los discípulos de todos los tiempos, tanto para los discípulos en el tiempo de Cristo como para los discípulos de hoy en nuestro tiempo. Y notemos cómo les dice Jesús, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y otro de los pasajes que también habla de esta gran comisión, en Marcos capítulo 16, verso 15, donde Jesús también les dice lo mismo, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y sabe que aquellos primeros discípulos cumplieron con esta función. Aquellos 12 discípulos trajeron una revolución en los tiempos, hermanos. ¿Cuántos cristianos habremos aquí en Odessa? Hagamos un cálculo. ¿Cuántos habitantes tiene Odessa, hermanos? ¿Mande? 150,000. Bueno, supongamos que de los 150,000, 100,000 seamos cristianos, de diferentes denominaciones, bautistas, metodistas, etcétera, etcétera. No hemos hecho la revolución que hicieron estos 12 discípulos. Cierto, aleluya. ¿Verdad que no? ¿Cuántos han escuchado el testimonio de Amolonga, Guatemala? Escúchelo, búsquelo ahí, dijo un señor, en YouTube, ¿verdad? No podía decir YouTube, dijo, no, pues yo lo busco en el YouTube, dijo, pues tenga o no tenga, usted búsquelo, ¿verdad? Pero búsquelo ahí y usted va a encontrar, hermanos, como en ese pueblito de Amolonga, Guatemala, y me parece que en ese pueblito hay como un pueblo bastante grande que hay 100,000 habitantes. Cuando yo escuché ese testimonio, yo me quedé impresionado. Y la historia de este pueblo, hermanos, es que durante un siglo nomás había una iglesia cristiana. Y ¿saben qué? Era un pueblo donde la mayoría de los hombres, el 90-95%, eran alcohólicos. Digo, como que el diablo tenía presionado a ese pueblo. Los tenía esclavizado a los hombres bajo el vicio del alcohol. Y el hermano narra, el pastor que trajo o que Dios usó para traer ese avivamiento en ese pueblo, narra la historia, ¿verdad? Una historia fascinante, hermosa, que creo yo que todos necesitamos llevar a cabo eso. Y el testimonio cuenta que donde quiera los hombres los encontraba tirados, donde se quedaban tirados bajo los efectos del alcohol, las mujeres todas golpeadas porque los esposos bajo la influencia del alcohol las golpeaban, y era una miseria ese pueblo, las familias divorciándose, todo eso. Pero el pastor y la iglesia, ¿verdad?, se pusieron en oración, y no crea que eran muchos, era una iglesia pequeña, pero dice que todos los días iban a una montaña y allí oraban 2, 3, 4, hasta 6 horas por el pueblo de Dios. Para hacerle corta la historia, Dios trajo un grande avivamiento. Dios empezó a salvar a la gente, porque aquella iglesia empezó a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y yo quiero decirle que donde llegue el evangelio de Jesucristo, cosas grandes suceden. Donde llega Cristo y su evangelio, suceden cosas grandes. Y aquel pueblo, hermanos, hubo una revolución y se salvó. Ahorita, hermanos, es el 95% cristianos. Ya hay más de 100 templos en la actualidad. Ya no cabe la gente en las iglesias. Y luego le preguntaron, hay un policía nomás, dice, oye, no agarran preso. Dijo, no, pues aquí todos son cristianos, yo soy cristiano, pues no hay delincuencia en este pueblo. Pero todo porque se proclamó el evangelio de Jesucristo. Y por eso le decía que esta es una de las funciones que los apóstoles en los tiempos de Cristo llevaron a cabo al pie de la letra, porque entendieron que esa es la función o una de las funciones primordiales de la iglesia, proclamar el evangelio de Jesucristo.
Mire, cuando Dios le arrime a una persona, no le diga quítamela, aunque le haga la vida pesada. Si por algo Dios se lo mandó a algún compañero de trabajo, a alguna compañía de trabajo, no le digan que la saque de allí. Dios siempre manda. Una vez un hermano dijo, ¿sabe que llegaron unos vecinos que son tan aguerridos? Dijo, y ya me dan ganas de hablarle a la policía y que se calmen, estoy orando para... Dije, no, hermano, no haga eso. Ore por ellos y háblenles de Cristo, porque si Dios se lo mandó allí, es para que ustedes saben de Cristo y les diga que en Cristo hay salvación y vida eterna. Y los hermanos se me comen la dijo, oiga, ¿será así? Le dije, no, no será así, así es. Si el Señor se lo... dije, no ore para que se los lleve, para que se los quite, se los mandó para que usted le comparta. Porque la Biblia dice que somos la luz del mundo, ¿verdad? Somos la sal de la tierra. Entonces, esta es la primera función de la iglesia, proclamar el Evangelio de Jesucristo. La proclamación del Evangelio fue algo primordial para la iglesia primitiva. Cuando sobrevino la persecución, hermano, mire, porque a veces en la iglesia entramos en un conformismo, ¿verdad que sí? Decimos, no, pues aquí calentón, calientito, las bancas acolchonaditas, etcétera, etcétera, y entramos en un conformismo. Ya lo parecido le estaba sucediendo a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén en aquellos tiempos, en una iglesia bastante grande, pero estaban muy cómodos. Entonces el Señor, ¿sabe qué hizo? Dijo, ¿cómo les quitaré su comodidad? Porque sabe que cuando nosotros estamos cómodos, Dios está incómodo. Y cuando nosotros estamos incómodos, o sea, proclamando el Evangelio de Cristo, el Señor está cómodo. Y la iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda y quizá hubo un lapso de tiempo en el cual esta congregación, o sea, la iglesia de Jerusalén, no salía a predicar el Evangelio. Entonces el Señor dijo, ¿cómo le haré para que proclamen mi Evangelio? Y saben que el Señor permitió que viniera una persecución a la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué hizo la iglesia de Jerusalén? Salieron, hermano, ¿verdad? Forzados por la persecución. Pero la Biblia me afirma, ayer en Hechos 8:4, dice que por donde quiera que iban, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es decir, proclamando que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo perdona los pecados. Y verdad, y tuvo que ser necesario que Dios permitiera una persecución para que saliera la iglesia a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y dice ahí la Biblia bien claro en Hechos 8:4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. En medio de una persecución desatada en contra del apóstol Pablo en la ciudad de Corinto, el Señor le dijo a Pablo las siguientes palabras, ahí en Hechos 18, verso 9 y verso 10, le dice el Señor a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. En otra palabra, lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo, tú no tengas temor, lo que tú tienes que hacer es seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Es importante, iglesia, hablar de Jesucristo. Todavía hay mucha gente perdida que no conoce a Cristo. Puede ser el vecino de la izquierda nuestra, o al lado derecho, hermanos, puede ser el vecino, o el vecino de enfrente. Pero hay que proclamar el Evangelio, hermano. Esa es una de las funciones de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos hablaban de Cristo cuando se convirtieron? Sigue hablando, hermanos. Sigamos hablando. Una vez una hermana me dijo, no, hermano, cuando yo me convertí al Señor, dijo, a todos le hablaba al Señor, hasta a los burros les hablaba el Señor. Y me daba risa, le dije, hermana, a los burros. Dijo, sí, yo lo que quería. Digo, bueno, ¿qué pasó? Digo, pues como, quién sabe, como que se me ha olvidado eso. Dije, no, hermano, hay que retomar eso. Porque es una de las funciones. Estamos hablando de las funciones de la iglesia. Y esta es una función de la iglesia. Hablar de Jesucristo. Hermano, aunque nos rechacen, hermanos. Porque no somos moneditas de oro para caer bien a todos. No crean que voy a cantar la canción. ¿Ok? Yo siempre en mis trabajos, siempre he hablado de Cristo. Siempre. De hecho, me ganó un joven para Cristo en mi trabajo.
Si han encontrado la historia, ahorita es copastor en California de un templo muy grande. Grande eres para siempre. Y le hablaba, oye, y ¿sabe cómo? Me maldecía ese muchacho. Pero sembré la semilla, tuve terco ahí, y me lo gané para el Señor, hermano. Entonces no es en vano. No es en vano. Aparentemente cuando proclamamos el Evangelio, como que no hay efecto inmediatamente. A veces se va a tardar, pero lo importante, hay que sembrar la semilla del Evangelio en los corazones. Amén. Entonces la iglesia de Jerusalén tuvo que Dios permitir aquella persecución para que salieran, pero lo hermoso es que mientras iban siendo perseguidos, ellos iban proclamando el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque entendieron que era una de las funciones de la iglesia en aquellos tiempos, y sigue siendo la misma función para las iglesias de todos los tiempos, para los creyentes de todos los tiempos. Es la misma función. Su efecto sigue tan eficaz como aquellos días, como nuestros días también. Entonces es importante, iglesia, que sigamos proclamando esta hermosa verdad del Evangelio para que la gente se convierta al Señor Jesucristo. Mire, hermano, yo anhelo ver este lugar lleno. ¿Cuántos quieren ver? No le hace que tengamos que poner sillas allá en el medio. Yo en este año 2022, yo espero cosas grandes. De verdad que sí. Yo le estoy orando al Señor y espero que usted también se una y le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos va a decir, hermano, mire, cuando somos sinceros con Dios y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga este año 2022? Ya no quiero seguir haciendo lo que hice en el año 2021 o lo que no hice. Yo quiero hacer cosas nuevas. El Señor nos dice, hermano, lo que tenemos que hacer. Así de que no se sorprenda si el Señor le dice, yo quiero que sigas proclamando mi evangelio, hermanos, amén, para seguir, ¿verdad?, cumpliendo con esa función como iglesia que somos. Y por eso Dios le dice, el Señor le dice a Pablo, no temas, sino hable, no calle, porque yo estoy contigo. Y el relato sigue diciendo, allí en Hechos 18, en el verso 11, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Es decir, predicando el Evangelio. Cuando ya Pablo quizá por el temor, por las amenazas, quería salir huyendo de la ciudad de Corinto, Dios le dijo que no saliera, que siguiera proclamando. Y se detuvo allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios y ganó mucho pueblo para el Señor en la ciudad de Corinto. Después, hermanos, le escribe cartas a los corintios, a los cristianos de la ciudad de Corinto. Si hay alguien que ganó muchas almas, hermanos, fue Pablo. Ese hombre no desperdiciaba oportunidad. Siempre proclamaba el Evangelio de Jesús. Y debemos de usted y yo imitar el ejemplo del apóstol Pablo. Aleluya. Cuando Pedro y Juan iban a orar al templo de la Hermosa, usted conoce el relato. Dice que llegaron y allí ponían a un paralítico, un cojo de nacimiento, a la puerta del templo, la Hermosa, para que pidiese limón o pidiese algunas monedas. Pedro y Juan llegaron y le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, no tenemos nada de dinero, pero lo que tenemos, te lo vamos a dar. Aquel hombre no se esperaba que iba a recibir su sanidad aquel día. Y usted conoce la historia. Bueno, para recortar un poquito esa historia, después llevaron presos a Juan y a Pedro. Todo porque sanaron este cojo. Los llevaron ante las autoridades y los judíos, los sacerdotes le dijeron, ¿sabes qué, Pedro y Juan? No queremos más que hables en el nombre de Jesucristo. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Ahí en Hechos capítulo 4, verso 19, verso 20, Pedro, cuando les prohibieron que no hablaran más del Evangelio, Pedro les dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Le querían tapar la boca las autoridades a Pedro y Juan. Pedro y Juan dijeron, no podemos, vamos a seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo, porque es necesario obedecer a Dios antes de obedecerlo a ustedes. Y siguieron proclamando el Evangelio.
Porque a veces el diablo usa personas, hermano, para querer taparnos la boca, hermano. Pero Pedro y Juan te dijo, no, Señor, no nos vamos a... Y no se detuvieron, hermano. Los amenazaron. Y hasta dijeron, si siguen hablando, los vamos a encarcelar, los vamos a meter prisioneros. Dijo, no podemos dejar de decir. Hermano, y creo yo que nosotros nos debemos de identificar con Pedro y Juan. No podemos dejar de decir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Cómo nos libertó del pecado, del vicio de la droga, del vicio del alcohol. No se puede uno quedar callado. Tiene que hablar del Evangelio de Jesucristo. De manera que es evidente que una de las prioridades de la iglesia primitiva era la convicción de proclamar el Evangelio. Esa es una de las primeras funciones de la iglesia, hermanos. Otra segunda función de la iglesia es adorar. Es adorar. ¿Cuántos saben por qué nos reunimos aquí en el templo, hermanos? ¿Cuántos saben por qué nos reunimos aquí? Aquí nos reunimos, hermanos, para adorar al Señor. Por muchas cosas nos reunimos aquí, o por varios motivos, pero uno de ellos es para adorar. Esa es otra función de la iglesia, hermanos. Adorar al Señor. Esta es otra segunda función. Otra función de la iglesia de igual importancia a la ya anterior mencionada es la de adorar al Señor Jesucristo. Amén. Inmediatamente después de que el Señor ascendió al cielo, ¿verdad? Y a los discípulos vieron que se fue, se le aparecieron dos ángeles y le dijeron, varones galileos, que están viendo hacia el cielo. Ese mismo Jesús que se fue, así como se fue, así vendrá. Pero después de ascender al cielo el Señor, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? O sea, inmediatamente, o unos días después de que Cristo ascendió al cielo, encontramos en el culto cristiano tres elementos de suma importancia en los discípulos. ¿Saben qué hicieron? Se fue el Señor, pero ellos se fueron al templo. Y se fueron al templo a adorar a Dios. Por eso digo que en el culto cristiano, la iglesia primitiva, encontramos tres elementos de suma importancia, que es adoración, alabanza y bendición al Señor. Por eso se nos dice lo siguiente ahí en Lucas capítulo 24, versos 52 y 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, hermanos. Oye, nosotros tenemos 3 cultos por semana y a veces no queremos venir. Y aquí me llama la atención que dice Lucas, dice que estaban siempre en el templo, hermano. ¿Sabe que yo si por mí fuera, yo tuviera cultos todos los días? Cuando menos una hora. Y esto me llama la atención, que cuando ya el Señor ascendió, ellos se fueron al templo de Jerusalén y empezaron a adorar a Dios allí en el templo. Y por eso Lucas escribe, dice, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, hermanos. En las epístolas del Nuevo Testamento, hay pasajes que son llamados doxologías. ¿Qué quiero decir con eso? Son pasajes o versículos que terminan con la palabra amén. A esos versículos se le llaman doxologías, y aparecen muchas de estas doxologías en el Nuevo Testamento. En otras palabras, son alabanzas a Dios. Eso es lo que significa la palabra doxología, que cada versículo termina con la palabra amén. Y vamos a ver algunos de esos versículos. Por ejemplo, ¿verdad? Por eso le digo que la primera función que tenía la iglesia primitiva era proclamar el Evangelio, pero la segunda, en la cual estamos enfocándonos, era el de adorar al Señor Jesucristo. Y la iglesia primitiva entendía la importancia no solamente de proclamar el Evangelio, sino de adorar al Señor, porque sabían que es de suma importancia adorar al Señor. Adorar al Señor.
Al Señor le agrada que usted y yo le adoremos. Tanto aquí en el templo como en nuestras casas, hermanos. Mientras usted esté ahí, hermanos, orando, levante sus manos y adore al Señor. Ahí donde nadie lo mira. Ahí es donde se hace el verdadero adorador en lo privado. Pero vamos a ver algunas de estas doxologías, como le decía, o en otras palabras más entendibles, alabanzas a Dios. La primera es en Romanos 11:36. Si no me quiere seguir, las quiere anotar, lo puede hacer. Estas escrituras son llamadas doxologías porque que hablan de alabar al Señor. Y termina con la palabra amén al final del versículo. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Otra escritura es Romanos 16:27. Dice así, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Otra escritura es Gálatas, capítulo 1, verso 17, que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra doxología aparece en Efesios 3:21, que dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Jesucristo, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Otra doxología o alabanzas al Señor aparece en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 15 y 16, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vuelve a decir, Hebreos 13:20-21, aparece otra doxología o alabanza al Señor y dice así, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vuelve a pronunciar la palabra amén. Judas 1:25, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Todos estos versículos hablan de adoración a Dios. Y por eso, tanto Pablo como los otros escritores de las diferentes epístolas del Nuevo Testamento escribieron estas doxologías o palabras más entendibles, alabanzas al Señor, porque entendieron que no solamente eran una de las funciones para ellos como iglesia, no solamente era proclamar el Evangelio, ¿verdad?, sino adorar a nuestro Dios. ¿Cuántos adoran al Señor en sus casas? ¿Saben que las hermanas pueden adorar al Señor ahí mientras andan con el mapeador? No le hace que lo quiebre, le dice al esposo que le compre otro nuevo. Ahí pueden alabar al Señor mientras andan haciendo sus quehaceres. Mire, mamá, ¿sabe que yo espero a que mi esposa y mi hijo se vayan de la casa? No que se vayan para siempre, que no me malentiendan, que se vayan a sus trabajos, porque cuando están ahí tengo la música bien despacito. Pero nomás se van, no suban el volumen. Oiga, y acabo de volar lo que voy a hacer, hermano. Y así como, no crean que pongo cantos de adoración. No, eso los pongo cuando estoy orando. Los instrumentales los pongo, pero ya tratándose, digo, no, si yo no pongo la música, y no me hallo, hermano, si yo soy indicático. Y ahí empiezo a alabar al Señor, y a veces yo grito recio, y ¡gloria a Cristo, aleluya! Y dije, Señor, pues que me oigan los vecinos, que me oigan, no, pero hay que alabar al Señor, porque es importante alabar al Señor.
En mi trabajo, hermanos, en el trabajo que tenía anteriormente, hermanos, yo llegaba y ponía la alabanza y se oía todo el chat. Todo el chat se oía. Que le subía todo el volumen. Hasta que un día el mayordomo me dijo, oye, dijo, están muy bonitos tus cantos, dijo, pero bájale un poquito. Claro que sí le bajo, dijo. Ahí nomás que escuches tú, que no lo escuches todo. Y luego hasta el mayordomo me decía, pero si quieres seguir hablando de Cristo, habla. Y luego me dijo, nomás a quien no le hables porque es ateo. Dije, pues a ese hay que hablarle. Mire, y luego un día, hermano, yo no sé por qué el Señor me dio gracia ante los patrones. Y siempre que entraba un nuevo, ¿verdad? Me lo despachaban a mí para que les enseñara. Y luego le dije al mayor, oye, tengo unos meses y apenas estoy aprendiendo y me lo despachas a mí para que yo le enseñe. Dijo, no, es que yo sé que tú le vas a enseñar correctamente. Y una vez me echaron un gringo, ¿verdad? O un güero, como le digo a usted. Y pues ahí con mi inglés mucho más, pero yo le subía los campos y ahí le estaba enseñando, hermano, y de rato empezó a llorar el gringo. Y luego le dije, why you crying? ¿Por qué lloras? Dijo, I don't know, but I feel something. When you're soul, I don't understand nothing. But I feel something. Y le dije, ¿sabes qué es? Es la presencia de Dios que te está tocando. Le dije, y hasta le dije, ¿y me permites orar por ti? Dijo, sí, y estaba con sus lágrimas, hermano, y empezó a orar allí. Le dije, Señor, y luego ya me empezó a contar su historia, hermano. Dijo, ahorita ando en las drogas. Dijo, porque mi esposa me divorció, se deshizo mi hogar. Y ¿sabes qué? Cristo no solamente salva a las personas, restaura matrimonios, une familias. No, pues más lloraba el güero allí. Oye, hasta se puso colorado. Pero dije, es la presencia de Dios que te está tocando. ¿Sabes? Con las alabanzas. Y allí alcé mis manos, hermanos, amén. Allí le paré unos 5 minutos, le dije, acá ahorita le aventajo. Y pasaba el mayordomo y me decía, dijo, oye, estabas orando por el güero. Y sí, porque tenía una necesidad. Y sentía bien la presencia. Oye, y allí sentí la presencia. Y yo también empecé a llorar con el güero allí. Pero hay que alabar al Señor donde quiera que andemos. Esta es otra de las funciones de la iglesia, hermanos, amén. Adorar al Señor, ¿verdad? Adorar al Señor donde quiera que andemos. Por eso leí esas doxologías, porque la iglesia primitiva siempre se reunía en el templo para adorar a su Rey y su Salvador. Aunque ya había ascendido, pero ellos lo seguían adorando acá en la tierra. Entonces, esa es otra función de la iglesia. Y otra tercera función de la iglesia es tener comunión. ¿Cuál era la primera función de la iglesia, amado pueblo? Proclamar el Evangelio, adorar al Señor. Adorar al Señor. Pero esta tercera es la de tener comunión. La iglesia es una gran familia, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos me miran como familiar suyo? Entonces cualquier día le caigo allí para que me hospede unos 5 días. Hermano, pero el pueblo de Dios somos una familia. Somos una familia, hermano. Yo a cada uno de ustedes los considero mi familia. Claro que a veces tiene uno más confianza con nosotros, hermanos. Pero una vez una hermana nos dijo, hermanos, ¿quieren comer? Que no, pues a eso veníamos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque considero que es mi familia. Usted cuando va con su familia en la carne, ¿verdad? ¿Verdad que siente esa confianza? Y esa vez, ¿verdad? Mi esposa y yo fuimos a visitar una familia y la hermana pues siempre nos ofrece, querían comer, no, pues eso venimos a comer en confianza, porque somos una familia. Por eso la iglesia es una gran familia, es una hermandad, somos una hermandad. Por eso se habla de los creyentes como hermanos. Y Dios es el que vale celestial, hermanos. Somos una familia. Y como familia que somos, ¿verdad? Debemos de tener comunión los unos con los otros. Esta es otra función de la iglesia. Lo fue tanto para la iglesia primitiva como lo es para la iglesia de todos los tiempos. ¿Sabe que
A mí no muy bien me gustan las iglesias grandes. Y yo le voy a decir por qué. Porque a veces, hermanos, no saben ni cómo se llama el hermano ni la hermana fulana. Bueno, estaba platicando con unos hermanos y dice que ellos fueron a un templo, estaban asistiendo a un templo muy grande, ¿verdad? Van a otro templo, estaba hablando con ellos, me dijeron que iban a un templo muy grande. ¿Y cuánto tiempo duraron ahí? Dijo, como 5 años. Dijo, pero ¿saben qué, hermano? Nunca supimos los nombres de los hermanos. Oiga, si yo le dijera cómo me llamo, ya sería más usted dijera, pues ¿cómo se llama el hermano? Yo sé que es mi tocayo, pero no me puedo acordar. Como familia debemos... ¿Cómo me llamo yo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y cuando esa pareja me dijo eso, pues ¿cuántos miembros tenía la iglesia? Pues eran como 4,000. Digo, pero nunca supimos, digo, porque cada quien nomás se acababa el culto y volaban. Y digo, bueno, pues entonces no tenían como, digo, no, casi no, hermano. Digo, muy apenas sabíamos el nombre del pastor y la pastora, pero de los más hermanos no sabíamos los nombres de los diáconos, no sabían nada. Digo, no, entre la familia, hermano, tiene que haber esa comunión, porque esta es una de las funciones de la iglesia también, que nos muestra la palabra del Señor. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía comunión, hermanos. ¿Saben que una de las cosas que a mí me gusta mucho, y se lo repito y se lo recalco, cuando se acaba el culto a mí me gusta que se queden allí, se platican y todo eso, y yo digo, qué bueno que están conviviendo. Yo sé que a veces uno tiene que salir por algún compromiso que tiene como bala, ¿verdad? De vez en cuando. Pero ya una persona que en cada culto se va, luego no saluda a nadie, óigame, pues como que ya da de qué pensar, ¿verdad que sí? Yo sé, como le digo, a veces yo también tengo que salir como bala cuando se acaba el culto, por algún compromiso que uno tiene a cierta hora. Pero, ¿verdad? A mí me gusta para que convivamos. Aleluya. Y a ver si este año hacemos más convivencia en este año 2022. ¿Qué le parece? Amén. ¿Sí? No le hace que traigamos tacos pobres o lo que sea, de buche, lo que sea, pero hay que convivir, hermanos. Porque esta es otra de las funciones de la iglesia, la comunión entre los hermanos. Amén. El espíritu de comunión en la iglesia primitiva se evidencia en el hecho de que comían juntos. Esa es la vida, que comían juntos. Oraban juntos. Eso es tener comunión. No, hermano, yo allí en el espíritu estoy con ustedes. Yo acá oro en mi casa. No. La Biblia dice que comían juntos y oraban juntos. ¿Por qué hemos establecido los cultos de oración? Para tener comunión. Y donde hay comunión está la presencia del Señor, hermanos. Donde hay comunión entre nosotros, hermanos, está la presencia del Señor. Y eso podemos ver, estoy un poco afórico, ¿cómo se dice? O sea, lo evidenciaba la iglesia primitiva cuando comían juntos, oraban juntos y adoraban al Señor juntos. No, yo acá en mi casa solito. No. Dios no tiene cristianos llaneros solitarios. ¿Ok? Dios no tiene cristianos llaneros solitarios. Tenemos que estar aquí juntitos. Oye, qué bonito cuando oramos juntos. Qué bonito cuando comemos. Eso es comunión. Y esa es otra de las funciones que yo puedo observar en la iglesia primitiva. Comían juntos, oraban juntos, adoraban al Señor juntos y velaban mutuamente por las necesidades de cada uno. Debemos velar por las necesidades de los demás, hermanos. ¿Qué le faltará a mi hermano? No debemos de pensar al revés. ¿Qué me faltará a mí para pedirle al hermano para que me lo dé? No. ¿Qué le faltará al hermano que le puedo ayudar? Le faltarán unos calcetines, ya se los miré, poco rompidones, le voy a comprar unos calcetines. Hace algún tiempo iba a comprar un cinto yo porque ya tenía dos agujeros ya trozados, ¿verdad? Y hasta me cerraba así para que no me vieran. ¿Y qué cree? Que el Señor suplió. Me habla un hermano y me dice, hermano,
le estoy hablando para preguntarle qué tamaño de cintura es. Le dije, ay, calcúlele. Que no se crea. Le dije, del 36. Y dijo, ok, gracias, hermano. Y luego después me dijo, hermano, es que le compré un cinto. No sé si me miraría los agujeros ya todos rotos, no sé. Pero el asunto, digo, Señor, ya me compraste un cinto por medio del hermano. Hermano, o sea que esta iglesia primitiva velaba por las necesidades de los hermanos. Y es lo que necesitamos, ¿cómo le podría decir? Practicar más, estar más atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Amén. Esta comunión, como decía, comían juntos, oraban juntos, adoraban juntos y velaban mutuamente por las necesidades de cada uno. Pero no, hoy el hermano tiene y dice, no, pues allá que se las arregle como, pues no. Yo siempre les he enseñado a ustedes y siempre les seguiré enseñando y reiterando que no necesitamos tener miles para ayudar a la gente. Otra nos habló una persona bastante necesitada de México que nos conocemos nosotros. Dije a mi esposa, por eso las ofrendas que se mandan son de sus diezmos, de lo que usted da. Y yo siempre les digo, hermano, esto no es de parte de nosotros, es de parte de la iglesia, de los hermanos. Y los hermanos me dicen, dígale a los hermanos que gracias, estaba muy necesitado. Usted sabe que en nuestros países, hermanos, está difícil, no es como aquí. Y mi esposa me dijo, le dije, ¿cuándo quieres que eso? Le dijo, mañana mismo. Dijo, porque a lo mejor no tiene ni leche para sus niños, hermano. Dijo, tú tienes 2 galones allí y otro en el garaje, me dijo mi esposa. Dije, no, pues ahí voy, cuidado, hermano, porque sí, hermano, sabíamos. Y el hermano dijo que estaba en una necesidad económica, que si era posible que le pudiéramos ayudar. Y claro, le mandamos de sus diezmos, de sus ofrendas. Y yo, este es de parte de la iglesia. Y cuando ya mi esposa le mandó el mensaje, ya para que fuera a recibir el dinero, dice, ¿sabes qué? Estaba llorando, hermano. Quizás no tenía para darle algo a sus hijos. Tiene 4 niños. Y al esposo se le acabó su trabajo, el único trabajito que tenía. Lo despidieron. Amén. Por eso la iglesia primitiva velaba por la necesidad de los demás. Esta comunión, hermano, se expresaba de la siguiente manera. Eran de un corazón y un alma, hermano. Eran de un corazón y un alma, de acuerdo a Hechos 4:32. Tenían todas las cosas en común los hermanos. Hechos 4:32. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, y en el partimiento del pan y en las oraciones, Hechos 2:42. Y ellos estaban velando que no le faltara nada a nadie. Y dice la Biblia que no había aún ninguno que tuviera necesidad. Porque el que tenía un poquito más, le daba. Y luego el otro que tenía un poquito más, y le daba, y se suplía la necesidad del hermano o de la hermana en la iglesia primitiva. Eso es lo que es la iglesia, hermanos. Eso es lo que es la iglesia. Una vez fue en la iglesia, hermano, que yo me quedé bien decepcionado, y para mí no era una iglesia, sino era como un club social. Porque en esa iglesia eran varios miles, se mira que eran como 8,000 personas los que estaban en esa iglesia, o el grupo, la congregación, o la cantidad de miembros. Hermano, pero ahí hay empresarios, doctores, pero hay gente sencilla. Yo no podía ver, yo pude observar cómo los doctores, pues con sus trajes, sus relojotes, sus anillos, y llegaban otros hermanitos indígenas que iban a hacer mi iglesia, hermano. Y ¿saben qué, hermanos? A mí me causó dolor les extendían las manos los hermanos pobrecitos, y los doctores ya ven como no olvidaban, hasta se daban vueltecitos. ¿Será eso una iglesia? ¿Será eso tener comunión? Eso es lo que tenía la iglesia primitiva, hermano. Tenían comunión los unos con los otros. Entonces, esta es una de las funciones que usted
yo como iglesia moderna o de este siglo no debemos de pasar por alto, debemos practicar esta función. Debemos de cumplir con esta misión, no solamente proclamar el evangelio y quedarnos ahí, ¿verdad? No solamente tener comunión, sino, ¿verdad?, por las necesidades de la gente. No se debe allí, dice la Biblia bien claro, que no había ninguno que tuviera necesidad. ¿Por qué? Porque velaban y tenían comunión. Por eso cuando se hace una comida, hermano, no se enfoque en la comida. Claro que vamos a comernos la comida. Ay, ahora un molezote. Óigame, hasta nos rapamos las manos. No, qué bueno que voy a tener comunión con el hermano fulano, con la hermana sutana. Voy a convivir un tiempo con él. Por otro lado, hablamos de la comunión, o sea que es la tercera función. Comunión en la iglesia significa no tanto lo que los hermanos pueden hacer por nosotros, sino que tanto podemos hacer nosotros por los hermanos. Eso es lo que significa comunión. Ahora que estaba malo, ¿verdad? Mi esposa pues, estaba ya con la familia y yo un día tenía ganas de caldo, dije, ¿a quién le llamaré? Y no me atreví a llamarle a nadie, ¿no? Pero ya me dan que le llamaré al hermano que me traiga un caldo. Y no, mi esposa me prohibió rotundamente salir. Dijo, aquí te me quedas quieto. Y donde manda capitán, pues no gobierna marinero. Y no, ella lo hacía por bien, dijo, especialmente está muy frío, te da el frío, te bueno está atrasar. Pero sí me dan ganas de llamarle al hermano, llegue por ahí a comprarme un caldito por ahí, aunque sea de rata, ¿verdad? Entonces estaban viendo un documental que estaban enseñando caldos de rata y dije a mi esposa, mira, ese es el caldo que yo me comía, por eso estoy bien fuerte. Dijo, no, yo no quiero ver eso. Y no me atreví, hermanos, pero sí me vi tentado a hacer eso. Y hasta estuve repasando aquí, no, la hermana trabaja a tales horas, no tiene, la hermana no, tampoco no tiene tiempo. El hermano pues trabaja muy tarde, sale muy tarde. Y no, total de que mejor me quedo quieto. Y ahí me hice un botecito de lata, que no me gustan mucho los caldos de lata, pero bueno, pues de nada y eso, pues mejor eso, ¿verdad? Pero sí debemos de velar por los hermanos y tener esa comunión. Pero hay una cuarta función de la iglesia y es servir. Servir. ¿Sabe que el servir es algo hermoso? No se mira este don ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios. Este don de servir tiene mucho valor en Dios. Esta es otra de las funciones de la iglesia, servir. La iglesia, no solamente debe de proclamar el evangelio, no solamente debe de adorar al Señor, no solamente debe de ser una familia de la fe, o sea, tener comunión, sino que también debe de servir a las necesidades del prójimo. Esta es otra función de la iglesia. Y esta función, la iglesia primitiva la desempeñó mucho. La iglesia primitiva desempeñó esta función de servir, hermanos. La generosidad de la iglesia primitiva, por medio de la cual se suplía la necesidad de los menesterosos, fue consecuencia de que entendieron cuán importante es aprender a saber ser servidores. Mire, el máximo ejemplo es Cristo. A mí me llama mucho la atención como cuando estaban en aquella reunión, Cristo agarró una cubeta, se quitó el manto que traía y empezó a servir y empezó a lavar los pies a los discípulos. Todavía hay iglesias que practican el lavamiento de pies. ¿Cuántos estarían dispuestos a lavarme los pies a mí? ¿Sí? La iglesia primitiva lo hacía. Una vez sucedió
aquí no está, no voy a decir la iglesia ni el nombre de los pastores. El pastor tuvo gusto de servir a la varias cosas de los pastores también. Oye, era de más este hermano. Y luego se arrimó el hermano que no sé, quizá el pastor orando, tú sabes que el hermano y yo no nos entendemos muy bien. Entonces, ¿para qué dejar los pies? Y ahí está, Señor, pero lo hago porque el mandamiento me está haciendo de corazón. Cuando uno va a hacer algo por un hermano, hay que hacerlo de corazón y dar lo mejor. Yo sé lo que le he enseñado a mi esposa y a mi hijo, y si vas a hablar algo bueno, mejor no lo ves. Y si yo tengo los zapatos rompidos, digo, pues eso es como que le pasa bien además que ustedes en el lugar. Oiga, si aquí no me gusta, no, tampoco me gusta. Yo sé lo que le he enseñado a mi familia, es que cuando vas a dar algo bueno, tienen algo bueno, y si no, mejor tírenlo a la basura. O sea, y este hermano, como 3 familias, pues, Señor, tú sabes, pero lo hago, o sea que no, pues esta fue la última vez que tenía una familia, así que me volví. Pero la iglesia primitiva aprendió a servir. Esta es una de las 4 funciones que usted y yo, como la iglesia de este siglo, no debemos de olvidar de servir. Esta es una función de la iglesia. Aleluya. Como le decía, cuando la iglesia primitiva empezó a servir, fue consecuencia de que entendieron cuán importante es aprender a ser servidores. Cuando las viudas de los griegos en la Biblia fueron desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, la iglesia primitiva buscó nuevas formas de poder servir mejor. Porque los griegos se estaban quejando y decían, no, pues ustedes atienden bien las viudas de los judíos, pero las viudas de nosotros las están desatendiendo. Entonces los líderes se reunieron y dijeron, vamos a levantar 2 diáconos, ¿verdad? Para que nos ayuden a servir mejor y buscar una forma mejor de saber servir. Ayer estaba platicando con mi esposa y estaba oyendo a alguien que estaba predicando. Y le dije a mi esposa, oye, ¿quién es? Dijo, pues es mi hermana. Le dije, yo no le conocía la voz. Le dije, ¿qué está haciendo? Dijo, es que están teniendo un culto al aire libre. Le dije, ¿qué están haciendo? Dijo, no, es que hicieron despensas para la gente pobre. Dijo, están anunciando en un estación de radio que todos aquellos que tengan necesidad vayan por una despensa. Y se ve que prepararon 700 o 800 despensas. Digo, qué bueno que están sirviendo. ¿Sabían que es una manera de uno ganarse a la gente para Cristo también? Servir a la gente, a la comunidad, no solamente a los hermanos, sino a los que no son creyentes, podemos servirles. Y de una forma, podemos decir que es un gancho para ganárnoslo para Cristo. Amén. Y por eso, cuando las viudas de los griegos fueron desatendidas, los líderes buscaron una mejor forma de servir, pero no las atendieron el ser servidores de aquella gente. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 6. Gloria a Dios. Hechos capítulo 6. Gloria a Jesús. Para leer lo que estaba sucediendo ahí. O lo que sucedió, mejor dicho. Hechos 6, capítulo 6, del 1 al 7, dice: y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quien orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, fíjese, pero allí no descuidaron el servicio a la gente, a la comunidad, y fue una manera de que la gente creyó más en el Evangelio. Entonces hay que aprender a servir. Esta es una de las cuartas funciones de nosotros como iglesia, aprender a servir. En cualquier área podemos servir. Hay mucho campo en la obra de Dios para poder servir. Amén. Dentro de los dones del Espíritu Santo se menciona lo siguiente: el de servir. Es un don que aparece en la lista de los dones. Es un don, pero no todos quieren este don. ¿Por qué, hermana Guillermo, no me pondrá llame arriba para que vean mi bonito rostro? Queremos esos dones visibles. El don de servir no se ve ante los ojos humanos, pero Dios lo mira. Este don, hermanos, y por eso la iglesia primitiva tuvo el crecimiento que tuvo, porque servía. ¿A cuánto les gustaría en el futuro, de verdad, hablando con el corazón en la mano, ayudemos a la gente pobre? Porque sabían que hay gente pobre que no? Y es una manera de ganarse a la gente. Amén. Decía que dentro de los dones del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo reparte, se menciona lo siguiente: el de servir. Romanos 12:7 aparece. El de repartir con liberalidad. Romanos 12:8. El hacer misericordia. Romanos 12:8. Los que ayudan, en donde ayudar también, hermanos. Se menciona ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28. La misión de servir que debe de tener la iglesia se ilustra de una manera muy clara en la parábola del buen samaritano. Todos conocemos esa parábola, ¿verdad? ¿Sí? Como aquel hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Dice la Biblia que cayó en manos de unos ladrones. Los ladrones lo golpearon, lo despojaron, le robaron todas sus pertenencias, su dinero, etcétera, etcétera. Todo lo que tenía se lo robaron, y dice la Biblia que lo dejaron medio muerto a la orilla del camino. Golpeado. Pero es sorprendente esa parábola, porque dice la Biblia que pasó un sacerdote que conocía la ley, conocía los libros de la ley. Se veía que no es tanto conocer la palabra del Señor. Ahora, con esto no estoy diciendo que no es necesario conocer la palabra del Señor, hay que conocerla, pero si no aprendemos a servir. La Biblia nos dice que sirvamos, ¿verdad? Que nos sirvamos unos a los otros. Y esta es una función de la iglesia. Y el sacerdote, que estaba consciente, que conocía la ley, conocía los mandamientos de Dios, dice que vio al hombre y lo miró de lejos y pasó. Después venía el levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los cantores, los ayudantes, los sacerdotes. También lo vio, y ese se acercó poquito más, lo miró y ahí lo dejó. ¿Será servir eso? No. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el caso del levita y del sacerdote? Nos hubiéramos detenido. Quizá hubiéramos hecho lo mismo que ellos. Quizá el sacerdote ya iba tarde para la sinagoga o el templo, para oficiar el culto en el templo, y no quiso desperdiciar unos 5 minutitos, 10 minutos para ayudar a aquel hombre que estaba necesitado. No supo servir. Conocía y sabía que era necesario servir, pero no lo hizo. El levita también lo sabía, eran conocedores de la ley, de la palabra del Señor. Más sin embargo, tampoco no lo hizo. ¿Quién fue el que sirvió a aquel hombre malherido? El samaritano. El samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla mixta entre gentiles y judíos. En otras palabras, eran como cuarterones.
y los legítimos judíos no los podían ver porque pertenecían, ya eran mezclados judíos y samaritanos. Y el buen samaritano, por eso le llaman la parábola del buen samaritano, el samaritano, ¿por qué se detuvo? Y lo levantó y curó sus heridas. Lo echó en su cabalgadura y lo llevó al mesón donde lo cuidaban. Dijo, yo voy de paso. Dijo, pero aquí te lo encargo y todo lo que gastes, encárgalo a mi cuenta. Y cuando yo regrese, yo te lo pago. Supo servir. Tenemos que, porque a veces nos hacemos tan religiosos que nos olvidamos de servir. Y eso fue lo que pasó con el sacerdote y levita. Se olvidaron de servir y dejaron a aquel hombre. Esta es una de las ilustraciones más hermosas, hermanos, que podemos encontrar, o una de las más hermosas, que nos dan una gran enseñanza de aprender a servir, hermanos. Pero hay una quinta función que la iglesia debe desempeñar, y es la de la enseñanza. ¿Quiénes están grabando lo que son las funciones de la iglesia? ¿Cuál es la primera? La segunda, la tercera, la cuarta, servir. Se fija que sí son funciones primordiales o fundamentales para nosotros como iglesia, que son las funciones que hizo la iglesia primitiva, y por eso podemos ver el grande crecimiento que tuvo, el grande crecimiento que tuvo. Amén. Pero vamos a terminar con esta quinta enseñanza o quinta función, la enseñanza. Esta también es de suma importancia como las cuatro anteriores, la enseñanza. Aleluya. La iglesia que proclama el evangelio, que adora al Señor Jesucristo, que tiene comunión unos con los otros y que sirve al prójimo, debe de ser una iglesia además que enseñe, hermanos, que enseñe que la palabra del Señor. Este imperativo o mandamiento, como lo queremos llamar, lo encontramos en la gran comisión que Cristo le dio a sus discípulos. Y eso aparece, ya lo leímos durante el sermón, en Mateo 28, versos 19 y 20, el Señor Jesucristo le dijo, id a ser discípulos, bautizándolos, y luego les dice, y enseñándoles que guarden todos mis mandamientos. Y esta función la iglesia primitiva la desempeñó también al pie de la letra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La misión de la iglesia no es únicamente proclamar el evangelio y que la gente se convierta. Ahí no se le debe detener. Sino lograr que cada convertido sea un discípulo activo y fiel de Jesucristo, hermanos. Ese es el propósito. No solamente que se convierta, ya me lo gané para Cristo, ahí está bien. No, hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo con la palabra del Señor y con nuestro buen testimonio, hermanos. Nuestro buen testimonio. No solamente ganar personas para Cristo, sino hay que discipularlos enseñándoles la palabra del Señor. ¿Saben que en muchas iglesias ya no se enseña la palabra del Señor? Aún a los niños ya no se les enseña en muchas iglesias. A los jóvenes ya no se les enseña la palabra del Señor. Les ponen programas de entretenimiento para entretenerlos, pero no eso es suficiente. La iglesia primitiva enseñaba a los recién convertidos, y eso lo entendió los líderes de la iglesia primitiva, la importancia de enseñar a la gente o a los nuevos, a los recién convertidos al Señor. Por eso Jesús dijo, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, pero no se queden allí, enséñenles. En otras palabras, como Cristo les está diciendo, así como yo los enseñé a ustedes enséñenle a ellos también, para que sean discípulos fieles, seguidores de mí, así como lo han sido ustedes. Era lo que Cristo les estaba diciendo, en otras palabras. Amén. Gloria al Señor. De manera que una persona ya cuando se convierte al Señor, a través de la enseñanza,
la exhortación, o existe mejor dicho, la exhortación de ser nutrido con la palabra de Dios a fin de alcanzar la madurez que se requiere. Una persona no va a poder madurar si no es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. A través de esa manera la persona madura en las cosas de Dios. La enseñanza. Y eso lo confirma Pablo cuando le escribe a Timoteo su primera carta, capítulo 4, verso 6. Dice Pablo a Timoteo estas palabras: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido, le dice Pablo. Pablo entendió que no era suficiente ganar gente para Cristo, era necesario enseñarlos. Y el mismo consejo se lo da a Timoteo, dijo: enséñale la palabra del Señor. Por eso en toda iglesia, hermanos, nunca debe ser sustituido la enseñanza de la palabra del Señor o alguna predicación, algún sermón nunca debe ser sustituido por un programa, hermano, de entretenimiento. Son buenos los programas, claro que sí, pero no hacen maduro a la persona, sino la palabra poderosa de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios es la que trae madurez. Por otro lado, también existe el mandamiento imperativo, como debemos entender, de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se va a lograr esto? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso lo confirma Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, verso 18, que dice de la siguiente manera. Dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el fin de la eternidad. Pero notemos lo que dice Pedro allí. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer. ¿Cómo se logra el crecimiento del hombre recién convertido? Con la palabra de Dios. ¿Saben que muchas iglesias, en vez de enseñar la palabra del Señor, se convierte en una persona: venga, si vamos a tener esto, vamos a tener puro entretenimiento? ¿Crecerá así la persona? No puede crecer así. Tiene que crecer a través de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Por esta razón, amada iglesia, uno de los dones del Espíritu Santo es el de la enseñanza. Primera carta a los Corintios 12:28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. ¿Para qué sirve un maestro en la iglesia? Para enseñar. Por eso las hermanas que dan la escuela militar se preparan para enseñar a los niños. Cuando mi esposa daba de vez en cuando la clase, dije: mira, no trates de tener a los niños los 30, 40 minutos, enséñalos. De que con 15 minutitos, 20 minutitos, 15, 10 minutos que tú les enseñes la palabra del Señor, algo se les va a quedar grabado en su mente. Pero hay que enseñarles la palabra del Señor. Ya después juega con ellos, haz un juego, etcétera, etcétera. Pero es necesario enseñarles la palabra del Señor, para que los niños aprendan de la palabra del Señor. Especialmente los recién convertidos, la gente recién convertida. Amén. Por eso le decía que ahí en primera carta a los Corintios 12:28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y los terceros maestros. Y esto es lo que hace el maestro: enseña a la gente la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el maestro debe de empaparse de la palabra del Señor, buscar, indagar, ¿verdad? Yo le he dicho a mi esposa: yo quiero especializarme más en los sermones, y para eso tengo que leer más comentarios, etcétera, etcétera, meter más en la palabra del Señor, entender con más claridad la palabra del Señor, para poder exponer con más eficacia la palabra del Señor, para que el pueblo de Dios sea nutrido. Eso es lo que yo me he propuesto en este año 2022. Porque yo quiero ser nutrido con la palabra del Señor, ser más enseñado a través de la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, verso 11, se nos dice algo similar a lo que leímos en primera carta a los Corintios 12:28. Y Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó, o sea, el Señor,
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué sirve el maestro? Para enseñar. Hay unos maestros de la Biblia, hermano, que yo me quedo sorprendido. Ya hasta digo, hay un hermano que ahorita se me escapa el nombre, yo lo escucho, hermano, tiene un conocimiento que sabe el versículo de la Biblia y no crean que lo saca de contexto, no le dan, pero bien preciso el hermano. Sabe teología bíblica bastante y a mí me fascina como enseña el hermano. Digo, Señor, permíteme que un día me parezca un poquito a ese hermano en la enseñanza, porque es un gran maestro de la Biblia. Mire, hermano, por ejemplo, los maestros en el instituto, no van a poner un recién convertido de maestro en un instituto. No, los institutos tienen hombres capacitados para enseñar, que conocen las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, esta función es tan importante como las otras cuatro, la de la enseñanza. Amén. La iglesia primitiva daba una gran importancia al ministerio de la enseñanza. Así lo confirman los siguientes dos pasajes. En Hechos capítulo 5, verso 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Ahí recalca el escritor, o Lucas, que escribió el libro de los Hechos, dice: no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días. ¿Qué era lo que la iglesia primitiva enseñaba en el templo? Enseñaban acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que enseñaban por las casas? Enseñaban acerca de Jesucristo. Entonces es importante la enseñanza, hermano. Esta es otra de las funciones muy importantes en nosotros como iglesia. Y el otro pasaje, le dije que eran dos pasajes, el otro es Hechos 15:35, y dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces estas son las 5 funciones, podríamos decir, fundamentales. Tanto lo fueron para la iglesia primitiva, pero lo son nosotros, para nosotros también. No se saque la barra como lo decimos. No, pues eso fue para la iglesia. No, es para nosotros también, porque somos la iglesia del Señor. Y ya para concluir, termino con una pregunta. ¿Estamos cumpliendo con cada una de estas funciones? ¿Estamos cumpliendo de verdad? O quizás estamos cumpliendo con una, o con 2, o con 3, y quizá con las otras no. Pero estas 5 funciones son tan importantes. La función de proclamar el Evangelio, la función de adorar al Señor, la función, ¿verdad?, de tener comunión unos con nosotros, la función de servir, hermanos, y la función de enseñar. Y claro que esta última función se aplica a nosotros como los pastores, a los maestros de escuela dominical. Por eso es importante, hermano, que cuando se va a dar una escuela dominical se prepare la persona con 1 día, 2 días de anticipo. Yo los sermones los preparo con tiempo. El sábado le doy una repasada, el domingo le doy otras 2 o 3 repasadas, para estar consciente y seguro de lo que voy a enseñar o a predicar o lo que sea, ¿verdad? Pero hay que estar conscientes que la enseñanza es algo también muy importante dentro de las iglesias. ¿Cuántos queremos cumplir con estas 5 funciones? Yo sí quiero. Y quizás estamos cumpliendo con 2 o 3, pero hemos descuidado un poco las otras 2. O quizás descuidamos las 2 primeras y hemos cumplido más con las 3 últimas. Hay que cumplir con estas 5 funciones. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a hacer una oración final en esta tarde. Si gusta ponerse de pie o como usted se sienta mejor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios soberano, hemos visto a través de su hermosa palabra, Señor, lo que nos pertenece o lo que debemos hacer como iglesia suya, Señor. Porque nosotros somos los que formamos su iglesia, Señor. Cada congregación, Señor, tanto en esta ciudad como en otras ciudades, en otros países, Señor, componemos su iglesia, Señor. Porque como congregación, Dios, que formamos parte de su iglesia, no descuidemos
estas 5 funciones, Señor. Que no las olvidemos, porque, Señor, la iglesia primitiva, aquellos primeros cristianos, nos dan el ejemplo de cómo, Señor, cumplieron con estas 5 funciones, Señor. Y el resultado fue que ganaron muchas personas para usted, Cristo, porque la gente los veía, la gente se daba cuenta de aquellos primeros cristianos, Señor. Se distinguían, que así, Señor, nos distingamos nosotros aquí, Señor, en esta ciudad donde usted nos ha plantado, Señor. No ha sido casualidad que estemos aquí, Señor, sino es plan suyo, Señor, de que estemos aquí en este lugar, Padre. Ayúdenos a cumplir con estas funciones fundamentales que como iglesia debemos de desempeñar y debemos de desarrollar, Señor. Ayude a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, Señor, a que juntos trabajemos, Señor, más unidos todavía, Padre, para llevar a cabo, Señor, su obra, para el buen funcionamiento de su iglesia y poder cumplir, Señor, con lo que usted nos manda en su hermosa y poderosa palabra. Espíritu Santo, denos el poder, denos la sabiduría, denos la guianza cada día para poder hacer lo que el Padre Celestial nos ha, Señor, ordenado, Señor, nos ha dado el mandamiento de ser lo que somos como iglesia, Padre. No solamente decir que pertenecemos a su iglesia, sino hacer lo que esta iglesia bíblica que hemos visto en su palabra hizo, Señor. Nosotros también lo queremos hacer. Ayúdenos, Padre Celestial, y estas cosas las pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y usted reciba la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén y amén. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor esta tarde. Pueden ocupar sus lugares, amén. Oiga, qué preciso soy, alguien quiere acabar para las 3 y faltan 2 minutos para las 3, amén. Preciso y conciso. Pero es muy importante, hermanos, cumplir con estas 5 funciones, amén. ¿Cuánto lo quieren hacer en este año? Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a esforzarnos, ¿verdad? Y como le decía hace un momento, quizás estamos cumpliendo con solamente unas 3, las otras no, las hemos descuidado, pero podemos hacerlo en este año 2022, amén. Dios va a hacer grandes cosas en este año 2022. ¿Lo cree? Yo sí lo creo, hermano. Yo sé que también ustedes lo creen, pero hay que trabajar arduamente. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos, en esta tarde. Ya recogimos las ofrendas, sigamos orando, ¿verdad? Yo sé que usted ora ahí en su casa por todos aquellos que están enfermos o siguen enfermos, que el Señor les dé su sanidad, ¿verdad? Le pido también las oraciones por mi esposa, Daniel, ¿verdad? Mi esposa empezó el sábado ya a toser, y bueno, pero esperamos que el Señor les sane, todas las demás familias que están enfermas, y que ojalá que ya para el jueves ya podamos ver aquí a todos, amén. Sigamos orando los unos por los otros, amén. Aleluya, gloria al Señor. Muy bien, vamos a hacer